Cuando se habla del arte latinoamericano, del arte mestizo, mulato y tropical de esta parte del mundo, hay que hablar, o mejor dicho, dejar hablar, a ese gran pintor ecuatoriano, latinoamericano y universal que fue Osvaldo Guayasamín, quien con su pincel prodigioso ha sido el más fiel retratista de un pueblo, de sus angustias y esperanzas, de sus efímeras alegrías y de sus perennes tristezas. América en Foco tuvo el privilegio y la suerte de visitar a Guayasamín en su maravillosa Casa Museo de Quito poco antes de su fallecimiento, y fue un honor recoger en este documental uno de los últimos testimonios de su vida, de su pensamiento, de la filosofía que nutre su arte vital. Nos recibió en su taller en plena faena, rodeado de óleos, de pinceles, de ideas, de sueños, esos que plasmaba magistralmente en sus telas y murales. A los 21 años salgo por primera vez de Ecuador. Salgo a los Estados Unidos y empiezo a conocer. Estuve por unos 6, 7 meses recorriendo todos los Estados Unidos y haciendo exposiciones. En mis 21 años, cumplí 22 en Nueva York, pero ya empecé a hacer exposiciones en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, en el Museo de San Francisco, en el Museo de Arte Moderno de Chicago, de Detroit, de las grandes capitales, y era un jovencito delgado. La gente estaba entusiasmada, me esperaba la gente que bajara a desayunar para conocerme, porque estas exposiciones causaban unos impactos brutales. Por ejemplo, hay una crítica cuando hacía una exposición en San Francisco que decía que mis cuadros son como tirar un piano de un alto piso de un edificio. Es decir, así era de sonoro y de brutal las cosas que en ese tiempo, y lo sigo haciendo hasta ahora, de una pintura muy intensa, muy humana. Para mi imagen que tengo sería de un clavo y un martillo en un mismo sitio, ir golpeando para tener el conocimiento al fondo del clavo, saber de dónde vengo. Los temas que pinto son permanentemente madres con niño, son cosas de rostros del hombre, no hay mucha diversidad de las cosas que pinto normalmente. Es por esta actitud de conocer a fondo a un grupo humano. Por ejemplo, el amor, el odio, la ternura, son sentimientos comunes a todos los pueblos de la tierra. Pero la forma de amar, digamos, de un mestizo latinoamericano es completamente distinta a la forma de amar de un indio o de un negro. El ser tierno es una cosa común a todos los hombres, o el tener odio es común a todos los hombres, pero el odio que expresa, la forma en que expresa el odio, un negro es completamente distinto al odio que puede, digamos, hacerlo un blanco, digamos, un Hitler, por ejemplo, o un Pinochet. Cada pueblo tiene una manera de decir las cosas. Pintar para mí mismo, que es una parte, todas las angustias, todas las inquietudes que una persona tiene, al pintar me deshago de eso. En vez de hincarme o de llorar, en vez de gritar, en fin, si pinto me deshago de todo eso y en la tela dejo todas estas angustias, que sería lo de piel adentro. Pero también estas angustias quiero que sean partícipes los demás. Es decir, como decían antes, de este siglo es tan monstruoso que quiero que los demás sepan a dónde hemos llegado. La crueldad del hombre contra el hombre es tan brutal y es una forma de decirles a los demás, esto no puede ser, esto hay que pararlo. Y entonces ojalá tengo la esperanza de que
un granito de arena de un cuadro mío, diciendo esta tragedia por la que está pasando el hombre, pueda servir para que se aplaquen los odios, los rencores entre los hombres. Yo creo que es un orgullo ser un pintor polémico. Yo creo que si pintaría cosas que agradan a todos, ya estaría debajo de la tierra, ¿no? Sería, no lo haría en realidad. Yo creo que el ser polémico es precisamente porque las cosas que pinto duelen y duran y dicen las cosas brutalmente a los demás. Y claro, esto no gusta a todos, ¿no? Guayasamín, junto con Picasso y Bacon, es uno de los 3 pintores del siglo XX cuyo autorretrato está colgado en el exclusivo Museo Finici de Florencia, que es quizá el máximo homenaje que se le puede conferir a un artista contemporáneo. El hoy Museo Guayasamín, manejado por una fundación que el pintor dejó organizada mucho antes de morir, recoge, además de buena parte de sus propios cuadros, las maravillosas colecciones de piezas precolombinas, de arte colonial y de arte moderno que él atesoró en vida. Aquí esas piezas están colocadas sin obedecer a otro orden que el capricho de su dueño. La única condición que él exigía para adquirir una pieza es que estuviera completa. Odiaba las piezas fragmentadas por una razón exclusivamente estética, la misma que utilizaba para colocarlas, sin importarle la mezcla de cultura y de épocas. La gran colección, digo gran porque tenemos alrededor de unos 4.500, 5.000 piezas de arte arqueológico. Esto lo he hecho por mi afán de conocer mi mundo anterior y de ser consciente de todo lo que hicimos desde milenios atrás. Somos culturas de 6.000, 7.000 años, por una parte, y por otra, la colección que he podido reunir de muebles, esculturas, pinturas de la colonia, que es otra de las fuentes de donde nace lo que estoy trabajando ahora. Es decir, estas espaldas llagadas de los Cristos, estas expresiones de los santos o las vírgenes con lágrimas en los ojos, todo eso viene de la parte colonial. La conformación de un cuadro sólido, permanente, es más bien de la cosa precolombina. El artista no tuvo inconveniente en que nuestras cámaras recorriesen también los recintos privados de su casa, de cuyas paredes, como las de los demás salones, siguen colgando objetos y cuadros que no son solo suyos, sino la mayoría de sus amigos y colegas. Fue él mismo quien nos guió en este final de la visita. Y aquí al salir tengo pues una vista muy hermosa de la ciudad de Quito. Quito quiere decir territorio en la mitad del mundo. Fue fundada hace 3.000 años, exactamente en la mitad del mundo, en la línea equinoccial, en los últimos... Efectivamente, este gigantesco monumento, ubicado sobre la línea ecuatorial,
conmemora las mediciones del globo terráqueo efectuadas en el siglo XVIII por una misión geodésica francesa, en las cuales se determinó que este país es el cinturón del planeta, o sea, la mitad del mundo. En las faldas del Pichincha, la ciudad de Quito, la imagen de una virgen con alas preside la vida de Quito. Se le llama la Virgen de la Garda, por el apellido del escultor, pero es más conocida como la Virgen de Quito. Este es el Quito de los antiguos Quitus Caras, de donde viene su nombre, crisol de las culturas preincaicas, de los incas de Atahualpa y de los conquistadores españoles, a la cabeza de los cuales marchó Sebastián de Benalcázar, su fundador en 1533. La bella capital del Ecuador es una ciudad que se ha ido abriendo paso entre su paisaje, ganándole espacios a los montes, lo cual le ha dado una forma estrecha, larga y huidiza. Testigos de la huella española, permanecen las estrechas callejuelas coloniales flanqueadas por antiguas casas de noble origen con sus balcones y rejas. La aventura de conocer Quito incluye el paseo por su centro histórico, hace tiempo declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, y por sus pintorescos mercados de barrio, a los cuales concurren los indígenas a ofrecer sus productos. En la plaza de San Francisco está situada la monumental iglesia-monasterio del mismo nombre, edificio que resulta un tanto insólito, pues su riqueza en tesoros coloniales no corresponde a la austeridad espartana que caracteriza tradicionalmente a esta congregación religiosa. Se trata del mayor y más interesante monumento del Ecuador, tanto por su contenido artístico como por su protagonismo histórico. Su restauración ha sido posible gracias al convenio que en 1983 suscribieron con ese propósito los gobiernos de Ecuador y España. San Francisco ocupa más de 3 hectáreas dentro de la plaza. Tiene 6 claustros, además de otros secundarios, 3 templos y una de las colecciones de piezas artísticas de los siglos XVI, XVII y XVIII más importantes de América. El templo es el más popular de la ciudad. Más de 800 obras de arte han sido restauradas por expertos tanto ecuatorianos como españoles. El templo principal ofrece una expresión apoteósica del barroco. El altar y los artesonados fueron tallados en madera y recubiertos de pan de oro. Son realmente impresionantes. Como ya se ha dicho, el monasterio alberga una preciosa y abundante colección de arte colonial, de pinturas, tallas y muebles, cuya belleza difícilmente se repite en otro museo del continente.
El jardín interior, con sus soportales y sus esbeltas palmeras, es otro de los tesoros de este convento franciscano, en el cual no hay un solo rincón donde el visitante no se tope con verdaderas piezas únicas que evocan en todo su esplendor el rico pasado colonial de la capital ecuatoriana. La sillería del coro, con su fino artesonado y sus tallas de los santos y beatos franciscanos, es otra de las muestras del esplendor del arte colonial quiteño. Este es uno de los salones más atractivos y mejor conservados de todo el museo. En la llamada Plaza Grande o de la Independencia es donde están ubicados los principales poderes del país. Aquí es imposible pasar de largo ante el primer secreto místico de Quito, su catedral metropolitana, de la cual se dice, y con razón, que es una de las más bellas de América y donde puede apreciarse lo mejor del barroco latinoamericano. Este hermoso claustro corresponde a otro convento, el de los Agustinos, uno de los puntos obligados dentro del recorrido del Quito antiguo. El convento de los Agustinos también alberga extraordinarios tesoros de la pintura quiteña y una de las más completas y famosas bibliotecas de la época. Su sala capitular, finamente tallada en maderas nobles, fue donde se encendió la chispa independentista del país al firmarse aquí el primer manifiesto de los patriotas, el 10 de agosto de 1809, el cual fue el detonante de encuentros armados con las tropas realistas. La Plaza de la Independencia es una de las más antiguas de América, pues comenzó a construirse pocos días después de la fundación de la ciudad española sobre las ruinas de la capital incaica. Aquí está ubicado el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de la República, adornado con balcones de hierro que alguna vez pertenecieron al Palacio de las Tullerías de París. La Guardia de Palacio, compuesta solo por 2 soldados, lleva los uniformes de los patriotas de la Independencia. Vale la pena notar que la gente se pasea frente al palacio y entra a él sin ninguna restricción. La población ecuatoriana es un mosaico multiétnico, en el cual conviven el blanco, el indio, el mestizo y el negro. Cerca de Quito predomina la llamada nacionalidad quechua, la cual está conformada por distintos grupos raciales, relacionados por líneas de parentesco, por una tradición cultural compartida, así como por un idioma común que, a pesar de ciertas diferencias, les permite una correcta comunicación. Pero una comunidad se distingue de otra por el modo de vestir.
El vestido es, entre ellas, la manifestación externa y visible que constituye en realidad el signo de identidad étnica más reconocible de cada uno. Donde mejor se recrea el Quito de la colonia es en esta calle, llamada la calle de Ronda, que era donde rondaba la guardia nocturna. Se ha conservado igual durante 4 siglos. Otro mercado típicamente andino, el de la ciudad de Otavalo en Ecuador. Con su música y sus artesanías, los indios otavaleños se han convertido en un símbolo vivo de los ecuatorianos en el mundo, pues es frecuente encontrarlos en las calles de las ciudades de América y Europa, con sus largas trenzas y sus sombreros, luciendo su impecable indumentaria de ponchos azules y pantalones blancos. Se trata de los nativos más amistosos que uno puede encontrar a lo largo de la ruta andina. Otavalo tiene fama por su mercado artesanal de los sábados, que ahora es de todos los días, con productos que ellos fabrican y venden en todo el mundo. El mercado ocupa 1 kilómetro cuadrado. A las 6 de la mañana se convierte en una explosión de color y riqueza textil. Ponchos, tapices, chaquetas, en cuya confección ya no utilizan sus rústicos telares de cintura, sino los viejos telares españoles. Cuando los conquistadores llegaron a estas tierras en el siglo XVI, algunos de ellos habrían visto las sedas chinas, los tapices persas y los terciopelos de los Países Bajos. Sin embargo, todos contemplaron aquí con asombro cómo los indígenas usaban el algodón para tejer sus prendas. La influencia turística y la gran acogida que ha tenido la artesanía otavaleña ha revalorizado el rol tradicional de los indígenas frente al blanco mestizo. Ha devuelto al indio una fuerte autoestima que lo ha ubicado en una posición de igualdad. Los dólares que le han dado acceso al mercado de bienes y servicios despertaron en el indio una actitud cosmopolita, al punto de que ya se habla de la nueva burguesía indígena, con inversiones en muchos campos. La loma del Panecillo constituye el mejor mirador de la ciudad. Ahora podemos admirar de cerca la imagen de la Virgen alada, la Virgen de Quito, que preside su historia. Es desde esta cima desde donde mejor puede apreciarse el encanto de una ciudad que se resiste a perder su pasado, pero no se resiste de ningún modo a darle la bienvenida al futuro. En el Quito moderno se yergue lo principal de la arquitectura contemporánea del Ecuador, materializada en los edificios que, aprovechando la irregularidad de la topografía, se despliegan a través de originales concepciones. Modernos rascacielos de cristal y aluminio se elevan sobre el conjunto colonial y descollan del armonioso enjambre urbano, surcado por hermosas avenidas bordeadas de una exuberante vegetación. En Quito, como decimos,
El esplendor del pasado y el impulso promisorio del futuro se dan la mano, como corresponde a la ciudad que es centro espiritual de un país, donde el progreso convive con civilizaciones prehispánicas en pleno apogeo, que se niegan a perder su identidad y a romper con sus tradiciones. Aquí, en el centro del planeta, en Quito, la ciudad de la luz, donde el azul de su cielo es transparente, donde se respira el aire más puro de la tierra y donde ha quedado impresa para siempre la huella del más grande de sus artistas, el pintor Osvaldo Guayasamín. Las Islas Galápagos, situadas en medio del Océano Pacífico, a 1000 kilómetros de la costa continental suramericana, buena parte de ellas al sur de la línea ecuatorial, donde convergen varias corrientes marinas como la del Niño y la de Humboldt. Por miles de años estas tierras estuvieron desiertas. No se ha encontrado el menor rastro de asentamientos primitivos humanos ni restos de animales mayores. La vida llegó aquí a caballo, a través del viento, en troncos que flotaban desde el continente o nadando por sus propios medios. Hace más de siglo y medio, cuando el prestigioso escritor norteamericano Herman Melville llegó a este archipiélago, quedó completamente espantado por la visión de unas islas que los marineros llamaban, con cierto temor, Encantadas. Según lo escribiera después, la impresión que de aquí se llevó Melville fue la de un lugar que ofrecía el aspecto que podría tener el mundo después de haber sufrido un incendio general. Es dudoso, decía, que exista un lugar en el mundo que pueda asemejarse por su desolación a este grupo de islas. Matorrales enmarañados, arbustos pelados sin fruto y sin nombre, que brotan en medio de grietas profundas de roca calcinada y que las enmascaran en forma traicionera con un creciente reseco de árboles retorcidos. Ciertamente, el autor de Moby Dick creía que las Islas Galápagos eran la negación de la vida, cenizas, escoria, volcanes apagados, un tenebroso y desolador panorama que hoy en día uno podría asociar a un paisaje lunar. Sin embargo, 6 años antes de que Melville arribara a estas islas y dejara su impresión apocalíptica de ellas, había pasado por aquí otro ilustre viajero, el inglés Charles Darwin, cuyos ojos vieron todo lo contrario de lo que vio el norteamericano. En las Galápagos, pensó Darwin, no está la muerte, sino la vida. A Darwin le bastó una permanencia de apenas 5 semanas para conseguir la clave de su teoría sobre el origen de las especies, que trastornó al mundo académico del siglo XIX y revolucionó para siempre las teorías sobre el origen de la vida, dando lugar a la tesis científica del evolucionismo. El naturalista inglés se dio cuenta de que en las distintas islas crecían especies de pájaros y tortugas parecidas, pero que habían desarrollado sus propias singularidades según el medio ambiental de cada isla, lo cual le hizo pensar que la vida evoluciona y que quienes sobreviven son los que mejor se adaptan al medio. La poca presencia humana ha sido definitiva para la conservación de este paraíso, pues el primer hombre que pisó las islas no lo hizo hasta 1535, cuando una expedición encabezada por Fray Tomás de Berlanga, obispo de Panamá, equivocó el rumbo por culpa de una tempestad y recaló aquí en busca de agua y de alimentos. Hasta entonces fue un lugar intocado, uno de los pocos lugares realmente vírgenes de la tierra. Atraídos por la belleza de las Galápagos, así como por la curiosidad de conocer su exótica fauna, 50.000 turistas de todas partes del mundo las visitan anualmente. Quienes llegan hasta aquí deben acatar las estrictas reglas establecidas para conocer las diferentes islas
y ser llevados por guías naturalistas especializados que, además de explicarles la historia natural del lugar, vigilan el cumplimiento de las reglas del parque establecidas para cuidar su conservación. El director del parque, Eliezer Cruz, nos habla de su funcionamiento. El Parque Nacional Galápagos se crea en 1959 por decreto ejecutivo del entonces presidente de la República, Camilo Ponce, para salvaguardar todos los ecosistemas de Galápagos que encerraban una serie de especies que ya en ese tiempo se habían determinado que eran únicas en el mundo, sobre todo las especies de tortugas terrestres que estaban disminuyendo sus poblaciones drásticamente, y proteger el ecosistema en su totalidad era también salvar las poblaciones de tortugas gigantes. Ya se habían hecho varios intentos por proteger la fauna y la flora de Galápagos por el gobierno ecuatoriano en los años 1936, pero esto no se concreta hasta 1959, en que realmente todos los territorios que no estaban ocupados por la población humana se declaran parque nacional, y en base a eso se empieza toda una estructura de organización para proteger los principales ecosistemas galapagueños. Desde que el hombre se acercó a Galápagos hace más de 400 años, no han cesado los problemas que en los últimos tiempos de mayor conciencia ecológica se tratan de obviar. Primero llegaron los cazadores, que disminuyeron bastante el número de lobos marinos, así como de tortugas y focas, a fuerza de capturarlos y matarlos. Después vinieron los balleneros, que arrasaban con la pesca que se ponía a su alcance. Y no faltaron las bandas de piratas ni los presidiarios, porque en alguna ocasión el archipiélago alojó un penal. Hoy todos estos riesgos están afortunadamente controlados. Todo está previsto y preparado para que la presencia constante de los turistas no deje huellas. Este misterioso y fascinante archipiélago está compuesto por 13 islas grandes, 6 pequeñas y más de 40 islotes. Todo el archipiélago tiene una extensión de 8.000 kilómetros cuadrados. Denominadas oficialmente Archipiélago de Colón, las islas son una de las 21 provincias de la República del Ecuador. La publicación del libro de Darwin ha atraído constantemente a exóticos personajes, especialmente de Europa. El primero en establecerse en una de estas islas en el siglo pasado fue el irlandés llamado Patrick Wilkins, quien vivió muchos años borracho, cultivando hortalizas que cambiaba por ron a los balleneros. Después de él llegaron muchos europeos más, sobre todo alemanes, todos bastante excéntricos. Es famosa aquí la novelesca historia de 3 grupos de colonos alemanes, de los cuales varios desaparecieron trágica y misteriosamente. El primero fue un filósofo vegetariano llamado Friedrich Ritter, quien usaba una dentadura de acero inoxidable. Le siguió la familia Widner y finalmente la baronesa Busquet, quien llegó aquí con 2 amantes en régimen de esclavitud a quienes dominaba a latigazos. El primero en morir fue el doctor Ritter, al parecer envenenado con un caldo de pollo. Luego desapareció la baronesa con uno de sus amantes sin dejar huella. El otro amante murió al tratar de escapar con un marinero del lugar. De esta saga solo sobrevive Margarita Widner, quien jamás ha querido hablar de este asunto. Es un misterio que ella se llevará a la tumba. Geológicamente hablando, las Islas Galápagos son una formación joven de origen volcánico. De ahí que buena parte de sus territorios estén cubiertos de lava petrificada que forman curiosos dibujos, como puede apreciarse en las escenas. Durante muchos años las islas estuvieron abandonadas.
Ecuador se hizo cargo de ellas a regañadientes en 1831 y en 1965 el archipiélago fue declarado Parque Nacional y puesto al cuidado de las autoridades ambientales. Hoy es fuente del 80% del turismo del Ecuador. En Puerto Ayura funciona la estación científica Charles Darwin, de cuya labor nos habla su director, el norteamericano Robert Bensted. Bueno, ha sido una de las prioridades primarias de la estación desde sus primeros años, salvar a las tortugas gigantes. Las poblaciones de tortugas gigantes eran depredadas primero por el hombre y luego por los animales introducidos por el hombre. Y algunas poblaciones eran muy bajos, casi extintos, algunos fueron extintas. Así que lo que hicimos fue tratar de criar las tortugas, pero en cautiverio. Y eso no es una cosa tan fácil que hacer. Tuvimos que hacer investigaciones primero de cómo hacerlo. Y sobre todo condiciones de humedad y de temperatura afectan al sexo de las tortuguitas, los galápaguitos cuando nacen. Y tuvimos que hacer una serie de investigaciones para verificar qué es el porcentaje de hembras, de machos, qué porcentaje queremos. Y después de hacer esos estudios, pudimos seguir con un programa regular de crianza en cautiverio. Y eso ha sido un verdadero éxito, porque, por ejemplo, en la isla de Española, donde había una docena de tortugas hace más de 20 años, ahora tenemos unos 600 tortugas repatriados, todavía más en la estación aquí, y ojalá dentro de unos pocos años podremos terminar la crianza en cautiverio, porque ya está reproduciéndose en la isla misma donde viven. Aun cuando no hay evidencias de que estas tortugas puedan vivir por más de 100 años, cuenta la leyenda que cuando el capitán Cook le regaló una a la reina de Tonga en 1770, el animal no vino a morir sino hasta 1966. De todos los animales que habitan las Islas Galápagos, los más populares son estos personajes de bigotes prusianos, ojos tristes y cuerpo rollizo que vemos aquí, cual turistas disfrutando de la playa. Son los lobos marinos, que constituyen una de las familias más divertidas del archipiélago. Los machos son de mayor tamaño que las hembras y entre sus costumbres figura la de tener un copioso harén de una treintena de esposas. Hoy los sorprendemos en pleno retozo tomando el sol y totalmente ajenos a lo que ocurre a su alrededor. Estos lobos llegaron aquí de California, traídos por la corriente de Humboldt, aun cuando aquí tienen costumbres diferentes. Mientras en California los cachorros se destetan en pocos meses, aquí dependen de la leche materna durante 1 año y medio o 2, pues solo así crecen fuertes para enfrentarse sobre todo a las eventualidades del mar, donde los acechan entre otros los tiburones. De California llegaron también sus primas menores, las focas. Sin embargo, muchos de estos lobos marinos se encuentran afectados por una enfermedad que los deja ciegos. El causante de esta enfermedad es, según se dice, el más reciente y depredador de los mamíferos que han llegado a estas islas, el hombre. Y es que resulta inevitable que los turistas en sus ropas y maletas importen sin quererlo algo, una semilla, una partícula vegetal, un residuo químico, que introduzca en las islas elementos extraños o nocivos.
Los desplazamientos en yate por el archipiélago casi siempre son escoltados por un grupo de juguetones delfines. Galápagos ofrece una increíble colección de animales sobrevivientes que lograron adaptarse a un medio desconocido. El 90% de los reptiles y casi la mitad de las 58 especies de aves que anidan en las islas son endémicos, es decir, exclusivas del lugar, únicas en el mundo, como es el caso de estos piqueros patas azules. En tierra tan árida solo abunda el cactus y entre las pocas flores que crecen está la Parkinsonia, esta hermosa flor amarilla que solo brota 2 veces al año. Aquí sorprende la pasividad con que los animales salvajes se comportan frente a la presencia de las personas, la cual ni los induce a huir, ni los provoca o los pone a la defensiva. Podría decirse que son amistosos, pues estos animales hace muchas generaciones que no han sido atacados. La pista de su teoría se la dio a Darwin un pequeño pajarito, casi insignificante, llamado pinzón, el cual veremos más adelante. Notó el científico que en las islas hay 13 especies distintas de pinzones y que cada especie ha modificado el pico y otras características con el paso de los milenios para servirse mejor del medio en que viven. Las Galápagos son un álbum de sobrevivientes que lograron adaptarse a un medio desconocido. Aquí, las tortugas aprendieron a estirar el cuello para comer ramas de los árboles. Los pingüinos de origen polar se acostumbraron al agua tibia. Los flamencos se volvieron color naranja a fuerza de comer camarones. Y los tiburones se convirtieron en seres inofensivos. Pero no solo los animales son los únicos seres vivos que se han adaptado al nuevo medio, también han evolucionado los seres vegetales. Y es que cada una de las islas del archipiélago tiene diferentes tipos de vegetación. El hecho de que sea un grupo de islas distintas es muy importante, debido a que cada una tiene sus singularidades que favorecen la supervivencia de las especies que la habitan, cosa que probablemente no ocurriría si todas ellas convivieran en una sola. Aquí tenemos al pinzón, el pajarito en el que se inspiró Darwin para su teoría. En Galápagos está representada la mitad de las aves de la costa americana del Pacífico. Aquí a cada paso se topa usted con una especie diferente. Hay gaviotas, pájaros carpinteros, cormoranes, fragatas, pelícanos, piqueros, pingüinos, pinzones, gavilanes, palomas, flamencos, golondrinas, papamoscas, lechuzas, canarios y un sinfín más. Cuando las aguas bravas trajeron a estas islas a Fray Tomás de Berlanga, en razón de lo cual se le considera su descubridor, algo que llamó su atención fue la sorprendente mansedumbre de los pájaros, que, como puede verse, se mantienen impasibles no solo ante la gente, sino también ante la presencia de nuestras cámaras, frente a las cuales posan sin inmutarse. Pero lo que más impresionó al obispo fue el tamaño de las tortugas y de las iguanas. En un informe enviado al emperador Carlos V, el obispo describía el monumental tamaño de las tortugas, algunas de las cuales pesan cerca de 300 kilos y pueden pasar meses sin comer ni beber. La iguana evocaba para él a los antiguos dinosaurios. Es esta una de las especies primitivas que más impresionan también a los visitantes de hoy. La iguana no es un animal insólito en el resto de América. Lo hay en los llanos calurosos y a orillas de los ríos. Pero solo en Galápagos, donde el agua dulce de los ríos escasea, es capaz de vivir en el agua salada del mar. Y a falta de una vegetación adecuada a ras de tierra, ha aprendido a saltar
para atrapar las hojas de los escasos arbustos. Es una demostración viva y contundente de la tesis de Darwin, de que solo sobreviven los que se adaptan a las condiciones de su hábitat. La iguana ha estado en peligro de extinción porque no se reproduce con facilidad. Son muy exigentes para ello y cuando la alimentación escasea, son indiferentes ante los ritos de la procreación. Pero hoy no ese es el caso, sin embargo, pues esta iguana macho está limitando su territorio en medio de algunas hembras, lo cual es un claro indicio de sus intenciones. Se trata de las endémicas iguanas marinas negras que Darwin llamó criaturas de la oscuridad, debido a su feo aspecto, el cual seguramente inspiró la creación mitológica de los dragones. Y esta insólita construcción en medio de tanta soledad. Es la casa de uno de los 10.000 habitantes que pueblan el archipiélago, la casa de uno de los miembros de la otra fauna que sobrevive en las Galápagos. Los excéntricos inmigrantes europeos que llegaron aquí un día y se quedaron, fascinados precisamente por la soledad y por lo que ellos llaman la vida natural. La casa es un extraño museo que más parece un centro de oscuros rituales de brujería. Su propietario solo deja ver su rostro en fotografía y no nos cuenta nada, ni de su vida, ni de su exótica colección. Hace 2 siglos se creía que estas eran las islas de la muerte, de la ceniza, de la nada. Hoy, las Islas Galápagos han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera, y constituyen uno de los laboratorios vivos más ricos del mundo. Son las islas de la vida, un grupo de islas e islotes que nos han contado mucho y seguramente nos contarán aún más sobre el pasado de la humanidad.